La lectura de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 7, versos 1 al 10. Este Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero, a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver, entonces, su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué bueno escuchar esos amén. Bien, hoy día les voy a hablar de una idea que está en Hebreos capítulo 7, y el relato que hoy día les voy a compartir, que son los primeros 10 versículos de Hebreos 7, nos van a enseñar a lo menos tres cosas. Lo primero es que nos va a decir es quién es Jesús. Lo segundo es qué es lo que hace Jesús por ti. Y lo tercero es cómo tú debes responder a lo que Jesús hace por ti. ¿Quién es Jesús? Lo que Él hace y cómo tú debes responder a Él. Y creo que lo que Salomón nos acaba de relatar y leer de una manera tan interesante y con ese look tan jovial, creo que hoy día hemos escuchado de parte de Salomón este relato de Hebreos que nos hacen recordar una breve historia de un personaje bastante enigmático llamado Melquisedec. Es una historia fascinante entre un hombre llamado Melquisedec y otro hombre llamado Abraham. Seguramente tú conoces más el nombre Abraham que el primero. Pero para los que nos han acompañado a lo largo de esta serie de mensajes basados en el libro de Hebreos, ustedes ya se habrán dado cuenta que Hebreos es un libro que toma mucho del Antiguo Testamento. Cita mucho el libro de Éxodo y cita también mucho el libro de los Salmos. Cuando tú, por ejemplo, vienes a la iglesia y escuchas esta idea del Antiguo Testamento seguramente te va a parecer un poco tedioso, aburrido, quizás muy problemático, difícil de entender y complejo para poder comprender. Pero para los que no han acompañado esta serie, ya sea los días domingos o en las comunidades misionales, hemos aprendido que las formas del Antiguo Testamento, los ejemplos, sus figuras y los personajes que tú ves en el Antiguo Testamento apuntan a Jesús. De alguna forma, si tú vienes por primera vez hoy día y te reúnes con nosotros, lo que quiero que puedas comprender es que todas las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento funcionan como una especie de maqueta. De tal forma que esta maqueta que vemos en el Antiguo Testamento nos apuntan a un personaje mucho más grande que es Jesús. Alguien que es mucho más definitivo, que es más grande y que es más suficiente que todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Entonces los quiero invitar en esta mañana a que ustedes puedan ver una nueva figura y un nuevo personaje, que es este hombre llamado Melquisedec. Ya su nombre nos parece un poco extraño, pero quiero que lo recuerdes bien. Melquisedec, ¿ya? Y para los que van a ir al cielo, yo nunca generalizo, sino que digo para los que van a ir al cielo, y ojalá que tú estés dentro de ese número, y te encuentres con Melquisedec y Melquisedec te estreche la mano y te salude, tú le puedas decir, ¿sabes qué, Melquisedec? Me gustó mucho tu nombre,
pero no solamente tu nombre, sino que tú igual fuiste uno de mis personajes favoritos. Y la razón, Melquisedec, fue porque tu personaje y tu historia me ayudó a mí a entender mucho más quién es Jesús. Por tanto, si tú conoces bien la historia de este hombre, conocerás más a Jesús. Y quiero respaldar esto con los primeros 2 versículos bíblicos de Hebreos capítulo 7. Este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes. ¿Quién? Abraham. Y lo bendijo. Entonces, Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y también significa rey de Salem, que significa rey de paz. Entonces, lo que quiero que ustedes puedan ver en este relato es que el autor de Hebreos nos está presentando a este hombre para poder enseñarnos la grandeza acerca de Cristo. Y tú, en la historia de este hombre, puedes por lo menos descubrir 3 cosas de Melquisedec. Primero, te dice que Melquisedec es el rey de Salem, un lugar que significa rey de paz. Lo segundo que tú puedes ver en los primeros versículos es que su nombre también significa rey de justicia. ¿Qué significa eso? Que es un rey justo por un lado, pero que por otra parte es un rey que imparte justicia, perfecta justicia. Y lo tercero que tú puedes ver en este relato es que es Melquisedec quien sale al encuentro de Abraham y para poder bendecir su vida. Y de alguna forma esta tercera idea tú puedes de cierta manera poder recordar y entender lo que es la doctrina de la elección. Melquisedec sale al encuentro de Abraham y sale para bendecir a Abraham. Y ahí está un poco la doctrina de que él escoge para poder bendecir a quien él quiere. Entonces, de alguna forma, lo que está haciendo el autor de Hebreos que nos está diciendo que Melquisedec prefigura a Cristo. Si tú lees, por ejemplo, el versículo 3, te podrás dar cuenta que Melquisedec apunta a Cristo, prefigura a Cristo. ¿Por qué razón? Porque te dice que Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia. Entonces lo que tú debes saber de Cristo, que Cristo no es solamente un rey, no es solamente creador, no es solamente un pastor, no es solamente soberano. A la gente cuando enfrenta problemas de la vida le encantan esas cosas. Dicen, me encanta confiar en un Dios que es rey, en un Cristo que es soberano. Pero Cristo no es solamente un rey, no solamente tiene autoridad y no es solamente soberano. Lo que te está diciendo el texto bíblico, que este rey, que es Cristo, nos comunica la justicia de Dios. O sea, en otras palabras, tú al poder conocer a Cristo y al poder ver a Cristo, podrás entender más acerca de cómo Dios imparte su justicia. Cómo Dios en Cristo nos permite a nosotros, hombres infieles y corruptos, acercarnos a un Dios santo. ¿Cómo Dios te puede permitir a ti, en esta mañana, siendo una persona infiel, que se aleja de Dios, que se escabulle, que encuentra las cosas de este mundo mucho más interesantes y entretenidas que a Dios mismo? ¿Cómo es posible que este Dios santo, recto y puro, intente siquiera relacionarse contigo, que eres una persona, que somos personas, que nos escabullimos de Dios? ¿Cómo es posible esa conexión y esa relación? Y déjame darte una ilustración para poder enseñarte a qué se refiere con que Cristo nos enseña la justicia de Dios. Bobby Buchanan es un pastor bautista y teólogo en los Estados Unidos y dice que él en su vida se ha dado cuenta de que hay ciertos jóvenes de la universidad que se acercan luego de haber estudiado solamente un semestre de filosofía. Y Bobby Buchanan dice que debería haber una regla. Dice que no se le debería permitir a los estudiantes de filosofía que solamente estudian un semestre hablar de filosofía. Dice que estos estudiantes se acercan a él pensando en algunas cosas y le preguntan a Bobby Buchanan lo siguiente, le dicen, Bobby, mira,
Si tú crees en un Dios todopoderoso y bueno, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? ¿Por qué pasan cosas malas a mi alrededor? Y él le dice lo siguiente: yo no te voy a responder esa pregunta hasta que tú me hagas la pregunta correcta. Yo no voy a conversar contigo hasta que tu pregunta sea la pregunta correcta. Y él le dice: pero Bodhi, ¿sabes qué? Estuve pensando durante toda la semana mi pregunta. ¿A qué te refieres con que te haga la pregunta correctamente? Y Bodhi le responde y le dice: esta es la forma en la cual tú debes preguntarme correctamente. ¿Cómo es posible que un Dios santo y justo sepa lo que hiciste? Dije y pensé el día de ayer y no me haya matado mientras yo dormía en el día de ayer. ¿Cómo es posible que un Dios santo y justo sepa lo que hice? Dije y pensé en el día de ayer y no me haya matado mientras dormía en el día de ayer. Hasta que no entiendas el punto, entonces le dice Bodhi, no podemos hablar. La razón es porque tú crees que el problema está allá afuera. Y lo que tú no entiendes es que el problema no está allá afuera. El problema está adentro tuyo, dentro de ti. Tú eres el problema. El punto es que hay personas que creen que por mérito propio merecen muchas cosas. Merecen los bienes de la vida, las bendiciones de Dios, un buen pasar. Y lo que no saben esas personas es que lo único que merecen es la justa ira del juicio y el castigo de un Dios todopoderoso. Hasta que tú nos digas por qué estamos aquí y Dios no nos ha consumido y devorado a cada uno de nosotros, entonces tú nunca entenderás el punto. Porque siempre pensarás que el problema está allá afuera y no dentro tuyo. Y el punto es el siguiente. Abraham entendió, a diferencia de este estudiante de filosofía, Abraham entendió cuál era el punto. Y eso lo hizo perseverar en la fe cristiana. El punto es el siguiente, que la razón por la cual muchas personas están en las iglesias y muchas personas siguen estando en las iglesias, no mostrando una vida transformada, es porque siguen amando a los ídolos de su cultura. Ellos no cambian su vida. Siguen viniendo. Una vez, dos veces, vez tras vez. Llega a este lugar, escuchan la palabra, saben que son perdonados, saben que Dios es un Dios salvador, saben que Dios les perdona, pero cuando tú los ves y ves su vida, siguen viviendo igual que antes. Han decidido que sus vidas sigan igual como eran antes. Y la razón es porque no han entendido el punto. ¿Cuál punto? Es que Dios es un Dios justo, un Dios santo, recto y puro. Y que este Dios santo no puede relacionarse así con nosotros, hombres infieles, pecadores y escabullizos, que nos escabullimos en el tiempo. El punto que nosotros debemos entender en esta mañana es que nosotros debemos entender que nosotros somos el problema. Muchas veces parejas de la iglesia y fuera de la iglesia vienen a mí buscando consejería matrimonial y no saben que después de solamente 15 minutos van a salir trasquilados. Y la razón es porque cada uno se echa el problema de sus problemas matrimoniales. Y cuando ellos se dan cuenta que cada uno de ellos es el problema en sí, no quieren venir más. Yo les digo en otras palabras, citando a otros autores, ustedes no tienen problemas. Ustedes son el problema de su vida matrimonial. Y lo que nosotros debemos entender en esta mañana es que nosotros no merecemos nada, absolutamente nada. Lo único que merecemos es la justa ira santa de Dios. Años atrás llegaba a mi casa luego de largas jornadas de trabajo y una de las cosas que me frustraba mucho era poder llegar quizá a las 10, 11 o 12 de la noche a la casa y quizás encontrar en el comedor quizás la cocina como estaba. Lo que yo esperaba era que hubiera una taza de té servido
Lo que yo pensaba era que si yo me he sacado la mugre durante todo el día, lo único que yo merezco como hombre trabajador que trabaja 8 horas al día es que al llegar de la casa alguien me espere con una taza de té. Sin embargo, mi esposa ha hecho mucho por mí y mucho por nuestra familia. Levanta a los niños, se preocupa de la casa, cocina, disipula, entrena mujeres, bendice, hace misericordia, llama por teléfono. Y lo que yo no entendía era que lo único que yo me merecía a esa hora de la noche era la justa ira de Dios. Y hasta cuando yo entendí recién eso, en lugar de exigirle a mi familia, empecé a llegar a la casa para poder dar a mi familia. Hasta que tú no entiendes que lo único que tú te mereces en la vida es que Dios te consuma por causa de tu pecado, pasarás toda la vida exigiéndole a los demás en lugar de darle a los demás. Pensarás que tú te mereces ciertas cosas porque has hecho muchas cosas. Pero aquí los únicos méritos que nosotros podemos ver en el texto bíblico son los méritos de Cristo. Que fue Cristo quien tomó nuestro lugar frente al Dios Santo. Que Él nos regala sus méritos para que Él nos trate con su amor profundo como a su Hijo. Un Dios santo, justo, que disponga a su Hijo en nuestro lugar como nuestro sustituto, para que nosotros seamos tratados como su Hijo y que su Hijo sea tratado como uno de nosotros. A eso se le llama la sustitución, la justificación. Ser declarados justos delante del Señor, no porque tengamos méritos nosotros, sino porque los méritos son de Jesús. Un Dios santo, recto, puro, sin mancha, amándonos profundamente, gracias a que Cristo ha tomado nuestro lugar y fue castigado como nuestro sustituto. A eso la Biblia le llama justificación. Es una realidad, un regalo, un estado de gracia que se recibe una vez y para siempre. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? Que al ser declarados justos delante de Dios por la justicia y la rectitud y la obediencia, la perfecta vida de Cristo, Dios ya no es nuestro enemigo. Dios se considera hacia nosotros como nuestro amigo. Dios ya no está en tu contra. Su maldición ha sido quitada. Ya no estás lejos de Él, estás cerca de Él. Hay paz entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. ¿Qué significa que Dios sea tu amigo? Que Dios haya declarado paz entre tú y Él. Significa que puedes confiar en Él. Significa que te puedes apoyar en Él. Que te puedes sentar libremente a discutir, a comer junto a Él. Que tú puedes vivir tu vida apoyado de Él. Que Él ya no toma tu maldad, ni tu pecado, ni tu inmundicia como un estorbo para tu relación. Es ser nuestro amigo, nuestro compañero de ruta en el viaje. Él ha derramado su favor sobre nuestras vidas. Él ya no tiene nada en contra de nosotros. Jesús dijo, yo ya no los considero siervos, sino los considero ahora mis amigos. Porque el siervo no conoce lo que hace su amo, pero ustedes conocen quién soy yo. Amigos de Dios por Cristo, apoyados por Él, con su favor, bendecidos, sentarnos a la mesa, que nuestra vida pueda reclinarse sobre su pecho, escucharlo hablar, que Él nos habla a nosotros y nosotros hablarles a Él. Comunión con Dios, amigos de Dios, paz entre el cielo y la tierra. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Que tú ya no vas a considerar las cosas del mundo como las cosas más valiosas para tu vida. ¿Por qué razón? Porque cuando tú andas en busca de una identidad, cuando tú andas en busca de construir una imagen, ¿qué es lo que uno hace? Sale por el mundo y toma los bienes de la vida para poder conseguir algo. ¿Y qué es lo que queremos conseguir? Una imagen, prestigio, reputación.
triunfar en la vida, éxito, gloria, estándar. Entonces, en lugar de tomar los bienes materiales, los bienes de la vida y usarlos para servir a Dios, lo que hacemos es todo lo contrario. Como queremos construir una identidad, una imagen, porque nuestro corazón está vacío, lo que hacemos es que tomamos los bienes de la vida para poder servirnos a nosotros mismos. Tomar todas las cosas buenas para servirnos a nosotros mismos. Pero si tú entiendes que Cristo te puede dar una correcta imagen delante de Dios y delante de los demás, entonces tú podrás tomar los bienes de la vida y usarlos no para poder ser servido a sí mismo, sino que para poder servir a Dios y servir a otros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que siempre anhelaste tener en tu vida? Déjame hacerte el fondo, darte un ejemplo para poder explicarte esto. Si tú quieres ser una persona sobresaliente, por ejemplo, en tu medio, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a usar los recursos disponibles que hay en tu vida para poder crearte una imagen frente a los demás. ¿Qué significa eso? Pues que usarás tus capacidades, tu inteligencia, tu expertise, no para servirte a ti mismo, no para servir a los demás, sino que para poder servirte a ti mismo. Entonces, primero, estarás siendo egoísta, porque te pondrás a ti primero en lugar de poner a los demás antes de ti. Y lo segundo es que al hacer esto, si alguien no te toma en cuenta, tu corazón le pasará a lo menos dos cosas. Primero, acumularás frustración. Segundo, acumularás rabia. La razón es porque estás intentando tomar estas cosas para poder crear una imagen frente a los demás. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la imagen que quieres dar frente a Dios y frente a los demás? ¿Quieres dar una imagen de egoísta? ¿De una persona frustrada y encolerizada con el resto? ¿Esa es la imagen que quieres dar? Lo que quiero proponerte en esta mañana es que mejor le pidas al Espíritu Santo que forme en ti la justicia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que los méritos de Cristo, que la obediencia de Cristo, que las virtudes, los dones, las capacidades, la belleza de Cristo se forme en tu vida. Dile a Dios que merece solamente su ira, pero que por pura gracia Cristo está disponible en esta mañana hacia tu vida. ¿Y esto qué va a producir en ti? Va a producir una paz mucho más grande que la que el mundo te puede ofrecer. Así que lo segundo que vemos en el relato es que este rey no solamente es un rey de justicia, sino que al mismo tiempo es un rey de paz. Cristo es un rey de paz mucho más grande que Melquisedec. Si tú lees, por ejemplo, Génesis 14, te podrás dar cuenta que Melquisedec salió al encuentro de Abraham, luego de haber derrotado a los reyes, a sus enemigos. Mira lo que dice el versículo... Wow. Si alguien me puede apoyar ahí. ¿Está pegado? Ok, no importa. Génesis 14, versículos del 18 al 20 dice: Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos. ¿Qué significa esto? Significa que fue Melquisedec que declaró a lo menos dos cosas para Abraham: paz para Abraham y bendición para Abraham. Melquisedec declaró paz para Abraham y para su familia. Significa que Abraham no tenía nada que temer. Significa que los enemigos de Abraham ya habían sido derrotados, que ellos podían vivir seguros, en paz, tranquilos. ¿Por qué razón? Porque Dios había puesto a los enemigos de Abraham en las manos de Abraham. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si Cristo es un rey de paz mucho más grande, y esta paz es el regalo que Dios nos ha dado producto de la justicia de Cristo, entonces, en cada lugar donde esté el reino de Cristo, habrá paz. En todo lugar donde esté el reino de Cristo habrá paz.
paz en medio de nuestras conciencias intranquilas. Por lo tanto, si tu conciencia está intranquila, nunca podrás experimentar la paz del Señor a menos que este Rey venga a tu mente y a tu corazón. Pero si este Rey de paz viene a nuestra vida, viene a nuestra familia y viene a nuestra iglesia, entonces ya no hay nada que temer. Te voy a dar a lo menos 2 razones para poder explicar esto. Si Cristo, por ejemplo, es el Rey de paz, tienes que descansar en lo que Él puede hacer sobre tu vida. Todos nosotros tenemos ciertos impulsos y deseos internos que batallan con nosotros. El apóstol Pablo dice, hay un conflicto en mí. ¿Cuál es el conflicto? Que me doy cuenta que yo quiero hacer cosas buenas. Quiero amar a Dios, quiero en el fondo vivir para Dios, pero me doy cuenta de algo que pasa en lo interno de mi alma, en lo interno de mi corazón. Que lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo no hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Y la razón es que muchos de nosotros hemos encontrado fracaso en nuestra lucha por el pecado, es porque no nos hemos dado el tiempo de poder estar unidos a Cristo. Esos deseos internos, profundos, hirientes, pecaminosos que te están destruyendo el alma, el corazón, a ti y a tu familia. El texto bíblico nos dice que si el reino de Cristo viene a tu corazón, viene a tu alma y viene a tu familia, allí habrá paz. Paz en tu mente, paz en tu alma, paz en tu espíritu, paz en tu familia. ¿Acaso no fue Cristo quien dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? Y precisamente Él no se refería a un cansancio físico, se refería a un cansancio espiritual, a aquel cansancio que nos provoca el peso en nuestra alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. La razón por la cual tu mente y tu corazón no está descansando es porque está en cualquier lugar, menos en Cristo. La razón es por la cual tú sientes un peso profundo en tu alma, un peso de desesperación, y en tu mente es porque tu espíritu y tu corazón están en cualquier lugar, menos en la persona de su Hijo. Segundo, si Cristo es un Rey de paz, entonces tienes que renunciar de querer cambiar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo y a tus amigos en torno con tus propios esfuerzos. Tu forma, tu indiferencia, tus gritos no van a cambiar en nada ni a tus hijos, ni a tu cónyuge, ni a tus amigos. Porque donde Cristo no está, no hay paz. Pero donde Cristo está, hay paz. Ayer tuve una conversación profunda con mis 2 hijos. Me he dado cuenta que el último tiempo han estado subiendo el tono de su trato. Así que los tomé del segundo piso, los llevé a la sala de juego y les dije, niños, cada vez que sale un tono con un volumen mucho más alto de sus vidas hacia el otro, ¿de dónde sale eso? Del corazón, papá. ¿De quién es el problema? ¿Es de tu hermano? No, papá, el problema es mío. Y si tú subes el tono de tu voz, ¿vas a cambiar el problema de tu hermano? No, papá. ¿Cómo se cambia el problema del corazón? Con Cristo, papá. Entonces, ¿van a seguir gritándose mutuamente para poder cambiar al otro? No, papá. Porque ¿cómo se cambian las personas? Con Cristo y su reino. Entonces tienes que dejar esta idea de poder aplicar tus formas, tus esfuerzos para poder cambiar a los demás. Porque donde Cristo está, hay un reino de paz. El último punto es cómo entonces responder a este Rey de justicia y a este Rey de paz. Y ustedes pueden ver el último punto que se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 4. Ustedes pueden ver entonces su grandeza. Pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. ¿Qué significa esto? Que Cristo, Melquisedec, es un personaje mucho más grande que Abraham. ¿Por qué razón? Porque si tú consideras a Abraham una figura sobresaliente, Melquisedec es una figura mucho más grande. La razón, Abraham salió a vencer a sus enemigos, vino donde estaba Melquisedec,
Melquisedec salió al encuentro y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Le dio los diezmos del botín que él había conquistado luego de vencer a sus enemigos. Entonces, dice así el texto bíblico, Hebreos capítulo 7, versículos 6 y 7. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que aquel que bendice es superior al que recibe la bendición. Entonces, si tú te das cuenta que Melquisedec es mucho más grande que Abraham, te das cuenta de dos cosas. Primero, porque Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, y en segundo lugar, porque Melquisedec fue el que bendijo a Abraham. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si Melquisedec es mucho más grande que Abraham y Melquisedec apunta a Cristo, entonces Cristo es un Melquisedec mucho más grande. ¿Qué significa para ti y para mí entonces en esta mañana? Que tú debes imitar a Abraham. Significa que si tú has sido bendecido por Cristo, entonces tú debes ir a Cristo para poder entregar el botín de la conquista. Cristo venció sobre tu vida. La Biblia nos dice que Él venció sobre nuestros enemigos, la muerte. Entonces, si Él venció sobre la muerte, llévale tu vida. Si Él venció sobre la muerte y te dio vida eterna, entonces llévale tu vida entera. Usa tus dones, tus capacidades, tu influencia, tus fuerzas, tus sentidos para poder servirle a Cristo. Si Cristo venció sobre Satanás y sus mentiras, entonces sirve a Cristo. ¿Con qué? Con tu razón. ¿Eres un hombre y una mujer inteligente? ¿Eres un hombre y una mujer capaz? Sirve a Cristo con tu razón. Sirve a Cristo con tu intelecto, con tu memoria. Si Cristo venció el pecado en ti, entonces ahora anda a Cristo y sírvele con tu voluntad, con tus afectos, con tus emociones. Si Cristo venció el engaño en tu vida, ahora tú tienes la Biblia, tienes la verdad para poder ir hacia otros e influir a otros con la verdad de Cristo. Nosotros, mis queridos hermanos, nosotros somos el botín que Cristo conquistó para Dios. Nosotros éramos los enemigos de Dios. Y Él hoy día, por su soberana gracia y voluntad, postró a sus enemigos delante de sus pies. Nos conquistó con su gracia, con su amor en la cruz y con su maravillosa redención y libertad. Por lo tanto, ahora tenemos que ir donde Cristo y tenemos que alabar a Cristo. Tú hoy día tienes que tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión. Puedes regresar a tu casa luego de escuchar esto y puedes decidir seguir sirviendo a los dioses de tu cultura. Cuando no conocías a Cristo, a esas deidades paganas, o puedes ser simplemente uno más y seguir adorando a los dioses de tu propia cultura. O puedes decidir venir aquí y alabar y seguir a Cristo. Es tu elección. Es tu elección. Yo te digo la elección de Abraham y mi elección. Abraham y nosotros decidimos servir al Señor con nuestra vida. Y la pregunta que le hago en esta mañana es, si tú has conocido al verdadero Rey, uno que te dio su perfecta justicia, uno que te dio su amistad y uno que trajo su bendición eterna, ¿vas a seguir sirviendo a los dioses de la cultura? ¿O vendrás a Cristo, lo alabarás, te postrarás delante de Él y servirás a su reino? ¿Tú cómo vas a responder esta mañana a su poder, su justicia y su paz que el reino de Cristo te ofrece en este día? Es tu elección. Abraham siguió a Cristo, perseveró en Cristo, confió en Cristo y esperó las promesas de Cristo para vida eterna. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana. Nos invito a orar.